Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede el poder reunirnos nuevamente con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión vamos a ubicarnos nuevamente en el Evangelio de Mateo y estaremos en el capítulo 25, donde estaremos tocando todo el capítulo y vamos a hacer lectura del mismo para poder hacer un análisis de el mismo y a la misma vez poder encontrar cuál es la postura que se presenta en este capítulo presentada por el evangelista Mateo y cómo esta es enviada a sus destinatarios y cómo aplica a nosotros hoy. Por eso es importante que cada uno de nosotros trabajemos el texto de una manera cuidadosa. Y es por eso que es importante que hagamos lectura de todo el capítulo. En la lección pasada, en la cual trabajamos el capítulo 24, nos concentramos en todo el capítulo también, pero no hicimos lectura. Vamos a hacer lectura en esta ocasión y vamos a tomarlo cuidadosamente y esperamos que usted pueda ir con nosotros y pueda tomar notas y a la misma vez con estas notas usted también pueda hacer su revisión en su Biblia y pueda también compartirla con otros para futuras ocasiones en algunos estudios bíblicos y si también tiene la oportunidad de poner la palabra del Señor, lo pueda hacer de la manera responsable y tratamos nosotros de ser lo más inductivo posible. Bien, vamos a hacer lectura del capítulo 25. Iniciamos con la parábola de las 10 vírgenes que indica lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También podemos encontrar el versículo 14 al 30, donde habla de la parábola de los talentos, donde indica lo siguiente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, pero eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no, dice, donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y le pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y finalmente tocamos la última porción donde habla del juicio de las naciones y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, ¿no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así concluye la lectura del capítulo 25, que es un capítulo en la cual podemos encontrar riqueza espiritual en el mismo, en donde nosotros podemos analizarlo en estos momentos y poder ver lo que en él Mateo quiere presentar. Por eso es que el capítulo 25 forma parte de lo que podríamos decir el discurso del Monte de los Olivos desde el 24 al 25, donde Jesús lo que hace es que aborda el juicio escatológico, lo que se llama la vigilancia espiritual y fidelidad, que es una fidelidad esperada de sus discípulos ante su regreso. Por eso es que podemos notar algo interesante, porque tenemos que ver que este capítulo es uno que contiene, si pudiéramos decirlo así, 3 sesiones importantes. La parábola de las 10 vírgenes,
la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Y si analizamos cuidadosamente del versículo 1 al 13, vemos lo que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Usted va a notar que el punto focal o la idea central es la vigilancia espiritual en espera de la llegada visible del Mesías. Entiéndase, de lo que se conoce como la parusía, la presencia visible. Ahora, cuando se habla aquí, las vírgenes sabias y las vírgenes necias es una representación de miembros visibles del reino que aunque todos profesan fe, no todos están preparados eternamente. Y cuando se hace mención de lo que se conoce como el aceite es un simbolismo de la preparación espiritual auténtica. Es por eso que algunos, cuando hacen el trabajo de análisis, interpretan esto como la obra del Espíritu Santo y otros como la perseverancia en la santidad. Por eso es que cuando analizamos cuidadosamente esta parábola, vemos que la salvación requiere una disposición constante. No basta la identificación externa con el pueblo de Dios, sino que requiere lo que se llama una vida de relación con Dios continua. Por lo tanto, ya estamos viendo que Jesús le deja ese mensaje claro a sus discípulos. Ahora, cuando usted va cuidadosamente y observa todo esto, lo que habla sobre las sabias y la actitud necia de las vírgenes, tenemos que observar cuidadosamente el punto en la cual lo presenta. Por lo tanto, tenemos que estar claros de que el reino es uno donde todos profesan fe, pero es importante que se esté preparado para no caer en una situación de necedad. Por lo tanto, es importante ese aspecto a través de la vida espiritual en la cual se requiere un estado de relación. Entonces, cuando usted ve los versículos 14 y 30, habla de lo que mencionamos, la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos vemos a Dios como un amo, los siervos fieles, y se habla también de un siervo negligente. Cuando se habla de Dios como amo, estamos hablando que Él, este amo que viene siendo Dios, delega recursos espirituales conocidos como dones y responsabilidades. Y también vemos que Él descentraliza, los delega para que ellos trabajen y se dediquen a ellos. Estos siervos fieles son responsables de multiplicar lo que recibieron en función de sus capacidades. Por lo tanto, hay que ver que el juicio no se basa en la cantidad obtenida, sino en la fidelidad al encargo que se le ha otorgado. Por lo tanto, usted puede notar que cuando se hace lectura, se ve que al siervo negligente se condena no por lo poco que recibió, sino por su actitud pasiva y temerosa frente a la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted puede observar en la parábola que la enseñanza que muestra es que el rey exige una participación activa. ¿Qué implica? La fe sin obra es una estéril. Y el juicio evalúa lo que hicimos con lo que se nos confió. Y esto es sumamente importante. Por lo tanto, al conocer este aspecto, tenemos que ver que Dios nos ha otorgado unos talentos y no está mirando la cantidad, sino lo que se conoce más bien como la acción activa de estos cuando los aplicamos, la disposición de parte de nosotros y nuestra fidelidad. Por lo tanto, tenemos que ser
responsables. Por otra parte, tenemos que notar que Dios conoce nuestros niveles de capacidad y Dios lo que busca, enfatizamos nuevamente, es fidelidad en carácter. Y si usted se da cuenta, la otra parte que viene siendo el juicio de las naciones, se ve a Jesús como un juez escatológico. Y aquí se usa la imagen del Hijo del Hombre en gloria, como se resalta en el libro de Daniel en el capítulo 7. Este título en la cual se presenta como juez para juzgar a las naciones. Y habla de las ovejas y habla de los cabritos. Habla que no son juzgados por su confesión doctrinal, sino por sus obras de misericordia. Quienes los más pequeños, comúnmente interpretados como los discípulos de Cristo o como el prójimo vulnerable. Por eso es que usted nota que este capítulo 25 tiene lo que se conoce como una dimensión ética, que lo que hace es redefinir la espiritualidad como algo encarnado en la compasión activa de la vida de los que siguen a Jesús en el reino. Entonces, también hay una dimensión escatológica. ¿Por qué escatológica? Porque habla de un juicio que ocurre al final de los tiempos, mostrando que el reino ha de culminar con la vindicación de los justos y la exclusión de las personas indiferentes. Por eso es que cuando analizamos este capítulo 25, el mismo tiene unas implicaciones de carácter teológico. Ahí, dentro de este aspecto teológico, vemos lo que se conoce que no todos los que están en la comunidad cristiana están espiritualmente preparados. Quiere decir que es responsabilidad de cada uno de nosotros permanecer firmes, y estar firmes implica tener una vida de relación. Y eso entra dentro de lo que es eclesiología. Ahora, otra parte es que Jesús no solo es maestro, sino que también Jesús es juez escatológico con autoridad divina. Es lo que se conoce también como la parte cristológica. Estamos viendo la función de Cristo como juez. Pero también hay otro aspecto importante. Estamos viendo la acción de la salvación, que está estrechamente ligada a una fe activa que se manifiesta en obras concretas. Quiere decir que la fe en la cual nosotros confesamos es algo que se manifiesta en nuestra conducta por la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros vamos a proclamar el reino de los cielos a otros que no tienen, para que sean parte de ese reino. Y hay otro aspecto importante. Mateo 25 presenta lo que se conoce como un juicio final, donde la misericordia y la fidelidad tienen un peso eterno, lo que se conoce como la escatología. Prácticamente eso viene siendo un elemento de carácter introductorio dentro de lo que se ve en todos estos tres aspectos del capítulo 25. Si usted lo analiza cuidadosamente y volvemos a retomar, miren, en las 10 vírgenes, cuando usted ve, las bodas tenían tres etapas de compromiso: la procesión del novio, la casa de la novia y el banquete nupcial. Las vírgenes acompañaban a la novia esperando al esposo para celebrar. Por eso es que usted va a ver que en la cultura judía, usted nota que Mateo usa esta escena como una especie de metáfora para ilustrar lo que se llama la necesidad de la preparación espiritual ante el regreso inesperado del Mesías, como el elemento del esposo. Entonces, si usted observa cuidadosamente, menciona que son 10. Esto lo que representa es comunidad que espera al Mesías, entiéndase, a Cristo. Todas parecen similares externamente. Entonces habla de 5 sabias,
5 necias. Y esto es una división entre quienes están verdaderamente preparadas y verdaderamente que no están preparadas. Y esto es un señalamiento porque no indica que sean judías y gentiles, sino está hablando de condiciones espirituales. Y el concepto del aceite es el elemento clave, porque el aceite es algo que no se comparte, porque su ausencia excluye del banquete. Quiere decir que es algo que es sumamente personal e íntimo. Y hay otro aspecto. Un aspecto es el retraso del novio. Por eso es que Jesús anticipa que su regreso será más largo de lo que algunos esperan. Por otra parte, se ve lo que es el símbolo del juicio irreversible, que es lo que se llama la puerta cerrada. Por eso aquellas que estaban en ese estado de pereza y fueron a buscar aceite y regresan, ya la puerta estaba cerrada porque el novio regresó y ella no estaba. Cuando usted se da cuenta, Jesús se identifica indirectamente como el esposo. Una imagen frecuente del pacto en el Antiguo Testamento, como lo hizo Isaías 62, versículo 5, y también Oseas 2:19. Si ustedes me permiten, podemos buscarlo en Isaías 62 un momento y podemos buscar y ver qué es lo que él quiso decir cuando él hizo ese señalamiento, cuando dice en el versículo 5, pues como joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, es una afirmación de esa llegada del esposo, de una alianza. Entonces, también se puede notar esa misma actitud de parte del profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 19, donde hace esa declaración donde dice, y te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esto lo que hace es que refuerza su papel como el Mesías esperado. Entonces, hay otra parte. No basta formar parte del pueblo visible, como habíamos dicho anteriormente, sino se requiere una autenticidad interna y perseverancia. ¿Se acuerdan que en el capítulo 24 se habla también de perseverar hasta el fin? Esto lo que habla es de fidelidad. Por otra parte, también hablan donde muchos interpretan el aceite como símbolo del Espíritu Santo o de una vida regenerada o vida consagrada. Eso entra en el aspecto de lo que es la neumatología, de estudio del Espíritu Santo. Y también hace el énfasis de la frase ya, pero todavía no. El reino está presente, pero su plenitud exige vigilancia continua. ¿Se dan cuenta? Para los discípulos, el reino ya había llegado en la persona del Mesías. Ese periodo de plantación se había iniciado, Jesús lo había comenzado en su ministerio. Y ahora él estaba anunciando que iba a surgir para un reino sempiterno, donde los fieles iban a estar con él en la eternidad. Entonces, cuando usted se da cuenta de todo esto, estamos viendo que no todos los que esperan son salvos. Lo que implica que el acceso al reino depende de una preparación personal, individual, que no es tan fedible ni tampoco es prestada. Quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos la vida espiritual en las manos de otras personas. Nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Entonces, es necesario que nosotros entendamos ese aspecto de lo que el pasaje quiere señalar. Por eso es que cuando nosotros analizamos y vamos a aplicar este aspecto, hay una serie de conceptos importantes: preparación constante, discernimiento espiritual, urgencia escatológica, autenticidad comunitaria, imposibilidad de transferir lo espiritual. ¿Por qué?
mencionamos esto? Porque cuando hablamos de preparación constante, la fe genuina se cultiva en lo cotidiano, no solo en momentos de crisis o emoción. Por lo tanto, quiere decir que si es en lo cotidiano, cuando llegan los momentos de crisis o emoción, hay una estabilidad porque tenemos lo que se llama convicción, porque nuestras emociones fluctúan, pero la realidad objetiva de la vida no fluctúa. Y como tenemos convicción de fe, no importa nuestros estados anímicos, nos mantenemos firmes. Cuando mencionamos el aspecto de lo que es discernimiento espiritual, estamos queriendo decir de asegurar que nuestra relación con Dios es una que es viva, que no es basada en una costumbre o una apariencia. Quiere decir que es una genuina, como la relación de un hombre y una mujer, como la relación de padres e hijos. Y también se habla de la urgencia escatológica. Nosotros no conocemos el día, no conocemos la hora, pero sí Jesús dejó claro que cuando veamos señales, por tanto, cada día cuenta en términos de fidelidad. Quiere decir que cuando veamos cuando las hojas caen, cuando veamos periodos del verano, cuando hay señales indicativas del periodo donde los tiempos de lo que se llaman estaciones del mes van llegando, nosotros podemos identificar que ya una estación del año se acerca, así nosotros podemos identificar que la venida del Señor está cerca. No sabemos el día, pero sí mediante las señales podemos identificar que ya su venida se aproxima. Y la parte de la imposibilidad de transferir lo espiritual es lo que cada uno debe buscar, es su propia comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación no se presta. Tan sencillo como eso. La salvación no se presta. Es algo que es de cada uno. En la de los talentos, si vamos más a fondo, los talentos eran monedas de gran valor. Para aquí usted va a ver que es responsabilidades de dones espirituales. Por eso es que aquí Dios confía en cada creyente. ¿Por qué? Porque le ha puesto lo que se llama en sus manos una habilidad que Él le ha dado como regalo para que lo multiplique. Por eso es que la figura de amo que se ve aquí en esta parábola refleja la ascensión de Cristo y su futura vuelta como juez para juzgar. Por eso es que cuando habla de 3 siervos, el doble retorno, se habla de la evaluación final y de un lenguaje que se ve como fuerte. Usted tiene que ver cuidadosamente lo que está queriendo decir en la mano. Pues fíjese, los 3 siervos, cada uno recibe talentos conforme a su capacidad. No es que hay favoritismo, sino una distribución estratégica. Eso es lo que se refiere. Entonces, cuando se habla de un doble retorno, los 2 primeros siervos lo que hacen es que invierten y duplican lo recibido, y el tercero esconde el talento porque tiene miedo, le da temor. Entonces, viene el proceso de evaluación. Entonces, se hace una celebración por la fidelidad. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es la cantidad obtenida, como habíamos indicado en la introducción, sino que el siervo negligente es calificado como malo y negligente. Mientras los demás se ocuparon en multiplicar, el temor arropó a aquel de un solo talento. Cuando usted va cuidadosamente y lo analiza en términos teológicos, toda la comunidad está involucrada en el reino de Dios. Escuche bien. Pero cada miembro tiene una medida distinta de responsabilidad. Por eso es que eso entra en lo que es la iglesia. En la parte de la salvación, la fidelidad activa es evidencia de una salvación genuina. La fe inactiva es condenada. Nuestra fe tiene que ir combinada con una demostración de que nosotros somos salvos en Cristo, y esa salvación se demuestra con unas obras. ¿Cómo obras?
porque lo que ha transformado Dios en nuestra vida se ha de manifestar por la obra transformadora de Cristo. No es porque nosotros somos salvos por nuestras acciones. No, no, somos salvos por gracia. Pero el resultado de esa salvación nos lleva a obrar para demostrar la obra transformadora. Entonces está la parte escatológica, porque hay una parte donde se alude al juicio final. ¿Por qué? Porque los siervos fieles van a entrar en un gozo con su Señor de manera eterna, mientras que los que fueron negligentes van a quedar excluidos de esa participación. O sea, tanto justos como injustos van a ir a la eternidad, pero unos estarán con Dios mientras que otros no. Entonces está lo que se conoce como esa antropología bíblica. ¿Por qué? Porque hay un temor de carácter paralizante, porque este hombre tuvo miedo de este tercer siervo, es lo que demuestra una distorsión de la imagen de Dios. Lo ve como severo, lo ve como distante, y entonces lo cual afecta la forma de vivir de este y lo paraliza y no permite entonces que el talento se multiplique. Eso le impidió crecer, le impidió multiplicarse. Entonces tenemos que ver que esto trae aplicaciones de vida, fidelidad en lo cotidiano, evitar pasividad espiritual, aprovechamiento de recursos. También podríamos decir que esto hay una exigencia de parte de Dios en que en lo que se nos ha dado y una vida de transformación de parte de Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos explicar en referencia a lo cotidiano? En lo cotidiano, Dios espera que usemos lo que nos ha confiado. Entiéndase dones, entiéndase tiempo, entiéndase oportunidades para su gloria, no para la nuestra, porque nosotros tenemos el título de siervos inútiles. Tenemos que evitar la pasividad, que implica no hacer nada con lo recibido, es visto como negligencia, no como prudencia. Aprovechamiento de recursos implica que cada creyente tiene un campo de influencia. No se requiere compararse, sino obedecer. Yo no me tengo que comparar con nadie. Yo lo que tengo que hacer es obedecer. Yo no me tengo que preocupar si otras personas tienen más alcance que yo o si yo no tengo alcance simplemente para 2 o 3 personas. Porque a lo mejor a mí lo que se me dio fue un solo talento. Hay otros que se le dieron 10. Yo tengo que trabajar con el talento que se me dio. Si mi talento fue para uno, pues yo tengo que procurar ser fiel con ese único talento que se me dio. Y por lo tanto, se requiere que yo obedezca. No compararme ni pensar, no, a él se le dieron 10 porque Dios tiene favoritismo. No, no. Dios lo que busca de nosotros es fidelidad, porque esto es una acción estratégica. Y como Él es soberano, Él es el dueño, Él es el propietario, Él determinó darme. Entonces, hay una exigencia de parte de Él en lo que nos ha dado. Quiere decir que si es una exigencia, la evaluación va a ser proporcional a lo que hemos recibido. Esto debe traer consuelo y responsabilidad. Y una vez uno tiene eso claro, tenemos que entender que hay una transformación en la visión de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a Dios como bondadoso, como confiable, porque Él motiva a actuar con valentía y creatividad. Él es el que produce el denuedo es el que produce la creatividad, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda a nosotros a poder llevar a cabo la obra que Él ha puesto en nuestras manos y que ésta pueda extenderse. La otra parte es el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones, usted va a ver, cuando usted lo analiza en el contexto escatológico, esto ocurre al final del discurso del Monte de los Olivos, justo después de las parábolas. Es lo que habíamos señalado anteriormente. Y se usa el término el Hijo del Hombre en el versículo 31.
que esto es una referencia mesiánica, como habíamos dicho, del capítulo 7 de Daniel, creo que específicamente los versículos 13 y 14. Entonces, hay un elemento que se llama trono glorioso, porque es una imagen de autoridad judicial. Usted va a ver que se usa el término del separar ovejas y cabritos. Y esto es un uso metafórico, pastoral, para hacer una distinción entre justos e injustos. Ahora, eso no quiere decir cuando usted ve una oveja y un cabrito, las cabritas son injustas y las ovejas son justas. No, esto es un elemento metafórico. Ahora bien, cuando en el versículo 40 utiliza a los más pequeños, esta frase es interpretada como los discípulos perseguidos. También el prójimo necesitado. O también es una categoría más amplia de personas vulnerables. Ese es el título que se le da a los pequeños. Y es importante que entendamos este aspecto porque esto juega un papel fundamental. Y ahí es donde vamos nosotros a ser evaluados. Y hay una reacción de los juzgados. Estos grupos, entiéndase, ambos grupos se sorprenden. ¿Por qué? Porque ninguno anticipaba que sus acciones cotidianas tuvieran implicaciones eternas. Usted se da cuenta que nuestras acciones tienen repercusiones directas con la eternidad. ¿Qué implica? Jesús se revela como juez y como juez escatológico. Y cuando lo decimos de esa manera, Él va a cumplir un rol divino de evaluar las obras de las naciones y ya no solo ya dejó de ser siervo sufriente, ahora es Señor glorificado. Y va a venir a hacer los señalamientos correctos para separar los justos de los injustos. Y vamos a ver cómo esta parte final del capítulo implica que los creyentes están llamados a encarnar la compasión del reino y vamos a ver el trato a los hermanos más pequeños donde se refleja la postura real del corazón. En términos escatológicos, tenemos que ver que se presenta un juicio final, entiéndase bien, donde no se menciona explícitamente la fe o doctrina, sino las obras de misericordia. Esto lo que hace es como generar un debate a manera de pregunta. ¿Es una evaluación ética universal o es intraeclesial? Es una pregunta. Eso tenemos que contestarlo nosotros. En términos salvíficos, las obras no producen salvación, eso es algo que tenemos que tenerlo claro, pero revelan una fe genuina. ¿Ve la diferencia? Porque nosotros somos salvos por gracia, pero nuestra salvación que recibimos por gracia debe producir en nosotros una manifestación de obrar por el agradecimiento de esa salvación por gracia. Por eso es que el reino se hereda, no se gana, pero la evidencia de pertenencia se manifiesta en el amor activo. Entonces, también dentro de ello debe manifestarse lo que se conoce como una dimensión misionera. ¿Cómo lo explicamos? Pues fíjese, el juicio es a las naciones. Y esto podría aludir como a las culturas, sociedades, cómo responden al mensaje del evangelio y a los mensajeros del reino. Y esto es bastante profundo. Y le estamos presentando simplemente aspectos para que usted indague más adentro. Cuando usted y yo aplicamos esto a nuestra vida, usted va a ver que esto tiene integridad práctica, usted va a ver que esto tiene hospitalidad como misión, usted va a ver que esto nos ayuda a evitar espiritualidad aislada, nos va a ayudar a asumir responsabilidad comunitaria y anticipar el retorno como compasión activa. Ahora, ¿cómo podemos explicar esos aspectos? Mire, cuando hablamos de integridad práctica, estamos hablando que nuestra espiritualidad se tiene que demostrar
en cómo tratamos al vulnerable, al extranjero y al necesitado. Importante. El aspecto de hospitalidad, recibir a los hermanos pequeños. Esto implica acoger el mensaje del reino. Por lo tanto, cada acto de misericordia tiene implicación celestial. En el aspecto de evitar una espiritualidad aislada, el juicio no se basa solo en las creencias internas, sino en acciones concretas. Por eso es que la teología tiene que estar encarnada en un peso que apunte hacia lo eterno. ¿Por qué? Porque esa es la prerrogativa divina. Por lo tanto, cuando vamos a ver todo esto, vamos a ver que esto también nos lleva a nosotros a ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios justo, toma su soberanía, se manifiesta como un Dios moral y nos hace ver que es importante que nosotros encarnemos todo eso hacia un peso eterno. Entonces, la otra parte de asumir responsabilidad comunitaria lo tenemos que hacer o dejamos de hacer, afecta la relación con nuestro Señor. Si lo hacemos, para gloria del Señor, y si no lo hacemos, deshonramos el propósito divino. Por lo tanto, escuche bien, la omisión es igualmente juzgada, por lo tanto tenemos que estar comprometidos. Y también, como señalamos anteriormente, anticipar el retorno con compasión activa. Quiere decir que vivir en espera del Mesías no es solo estudiar profecías, sino imitar su compasión con los que están marginados. Todo esto se puede encontrar en todo este capítulo. ¿Qué podemos decir? Miren, Mateo 25 es el discurso que está en el Monte de los Olivos, combinado con el capítulo 24, un bloque escatológico donde Jesús enseñó sobre su retorno, el fin de los tiempos y la actitud que debemos tener como sus discípulos actuales. Primero le habló, como habla Mateo, a sus discípulos mientras esperaban. Por eso es que, aunque este capítulo tiene 3 secciones que tienen enfoques que parecen distintos, pero tienen un mensaje común, que es la necesidad de una fe viva, activa, perseverante ante la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que cuando se presenta la parábola de las 10 vírgenes del versículo 1 al 13, se utiliza una escena cultural nupcial, como habíamos señalado, donde el aceite representa la vida espiritual auténtica, donde se tiene una perspectiva teológica que Jesús es el esposo que vendrá por su pueblo y es una imagen que ya está en el Antiguo Testamento que refuerza su identidad mesiánica. Por lo tanto, esta parábola enfatiza que no todos los que forman parte externamente de la comunidad de fe están realmente preparados y que la salvación es una realidad personal y que no es transferible. Que la vigilancia espiritual no es pasiva, sino es una vivencia diaria de obediencia y de comunión. En la de los talentos, del 14 al 30, usted se va a dar cuenta que Jesús presenta el reino como una encomienda en manos de sus siervos. Y usted va a ver que cada uno recibe talentos, nosotros hemos recibido talentos ahora, y son oportunidades y responsabilidades espirituales conforme a nuestras capacidades. Y hay una enseñanza central, y es que Dios espera fidelidad activa, no pasiva, de manera espiritual. Y la parábola está mostrando que la fe verdadera se evidencia en el uso obediente de lo recibido, no importando cuánto se nos confíe, sino cómo respondemos. Por eso es que no podemos ser como el infiel, que es condenado porque tuvo miedo. Y si lo vemos teológicamente, Jesús es el Señor que va a evaluar a cada creyente. Por eso es que la parábola está afirmando que la salvación genuina produce frutos. Por eso es que el que tenía 5 trajo 5, el que tenía 3 trajo 3, pero el que tiene 1 tiene que traer 1.
Puede traer más, pero lo está dando de una manera sencilla para que entendamos que tenemos que producir frutos. Por eso es que para el reino y quienes vinieron con una visión distorsionada del Dios de los cielos, marca un miedo y marca lo que es apatía. Y en cuanto al juicio de las naciones, se marca aquí lo que es un juicio escatológico donde Jesús es el Hijo del hombre glorificado y va a separar las naciones como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Y vamos a ver la confesión doctrinal, no, perdón, vamos a ver, no es una confesión doctrinal, sino lo que se llaman las obras de misericordia realizadas hacia los más pequeños, entendidos como discípulos necesitados, prójimos, personas vulnerables. Por eso es que cuando usted lo ve, Jesús se va a presentar como el juez universal y se redefine lo que se llama la espiritualidad como algo que debe encarnarse en la compasión y tener claro que las obras no salvan, pero revelan fe genuina. Y aquellos que ayudan al necesitado sin buscar recompensa están sirviendo al mismo Cristo. El juicio es entonces una revelación de la autenticidad del amor. Si usted quiere cerrar completamente el capítulo 25, es fe auténtica que requiere preparación, acción, compasión. No basta con pertenecer a un grupo correcto o tener buenas intenciones. La vigilancia espiritual, el uso responsable de los dones y el amor al prójimo son indicadores de salvación genuina. Por eso es que el capítulo 25 nos envía un desafío como cristianos de manera individual de cómo una comunidad de cristianos debe vivir el evangelio con seriedad, con urgencia y amor concreto, sabiendo que cada día cuenta para el reino eterno. Esperamos que esta información sea de ayuda y que a la misma vez pueda ser de bendición y que usted pueda compartir esta enseñanza con otros en su comunidad de fe y a la misma vez sea de crecimiento y desarrollo. Bendiciones a todos.